continuidad de una función, vamos a trabajar unas funciones en particular y posteriormente les voy a indicar cuáles son las aplicaciones con las cuales vamos a tener que trabajar. Que después se las voy a subir al sistema y va a quedar ahí todo alojado para que puedan trabajar. En la segunda parte les voy a dejar una tarea para que la trabajen ahora en clases. Así es que inicialmente vamos a anotar una de las funciones. Ya, comenzamos. Buscar la función aquí. Ya, aquí tenemos la función. Entonces, vamos a trabajar con la siguiente función. Analizar la continuidad de la función en los puntos x igual a menos 3 y x igual a 3. Y la función es la siguiente. G de x igual a 3x menos 4 para todos los x menores a menos 3, menos 2x cuadrado más 2 para todos los x menor o igual a menos 3, menor a 3, y raíz de 5x más 241 para todos los x mayores que 3. Esa es la función con la cual vamos a trabajar y vamos a analizar completamente. Entonces, para poder realizar este análisis, primero vamos a trabajar con la función, vamos a analizar para x igual a menos 3. Y vamos a hacer algunas preguntas. Así que atentos de los que están aquí en la clase. Vicente Sánchez. Aquí, profe. Vicente, dime, ¿cuántas funciones tenemos ahí? Está la función lineal, ¿Ya? la cuadrática que vendría siendo la segunda, ¿Ya? y la tercera también lineal, si no me equivoco. Es una raíz de una lineal. Sí. La tercera. ¿Cuántas funciones tenemos? 3. Ya. Esa es la primera duda que vamos a saldar. No hay 3 funciones. Hay solo una función. Lo que pasa es que esa función está en 3 tramos diferentes, pero hay una sola función. Pero usted habla de esos 3 puntos. Claro, todo esto es una Vale. función. Y esta función tiene un tramo, 2 tramos y 3 tramos. Pero en general es una sola función. ¿Ya? Ese es como el primer alcance que hay que hacer. Alejandro Solís. Estoy bajando la micro, profe. Ya, esperamos un ratito entonces. Michael. Profe, Sí, te escucho. el que dice
5x más 2, ¿qué sigue? 241. Ya, lo voy a anotar bien aquí. Profe, 5x entonces, más 241. Dime, Michael. No, era eso. Ya, aprovecho el tiro de El número. preguntarte. Michael, ¿Mm? primero vamos a analizar la imagen. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la imagen de menos 3? En ese caso habría que usar la primera, ¿cierto? Eso es una de las disyuntivas que hay que resolver. Habrá que resolver ¿será en el primer tramo? ¿Será en el Bueno, segundo puede ser en tramo? el segundo, ya que es menos 3 o igual. Perfecto. Entonces, en este caso, para calcular esa imagen hay que reemplazarla en el segundo tramo, no en el primero. ¿Alguien tiene dudas con eso? Si no, seguimos. yo, profe, no entendí. Ya. Michael dijo, hay que reemplazarlo, el menos 3, en el X. ¿Pero en cuál X? En este caso dijo el Ah, X ya del entendí. segundo. Porque si Ya, analizamos porque ahí está acá, acá está contenido. Vale, Estos son para todos los X más chicos que el menos 3. Estos son para todos los X más grandes o iguales a menos 3 y más chicos que el 3. Y estos son para todos los X más grandes que el 3. Por lo tanto, si yo quiero justo, porque es una imagen, entonces es justo preciso, si yo quiero el menos 3, debo utilizar entonces el segundo tramo. Y al sacar las cuentas, lo vamos a escribir aquí, la imagen sería, tenemos menos 2 por x al cuadrado, el x menos 3, más 2. Y eso da un valor. ¿Cuánto da? Menos 16. Menos 16. Perfecto. Menos 16. Esa es la imagen. Segundo análisis. Tenemos que analizar el límite. Y analizar el Profe, límite, ¿sí? una consulta, ¿qué le iba a decir? Lo que pasa es que yo sé que esas son tres, pero es una pura función. Sí. Pero, ¿por qué en las otras, cuando hacíamos las clases anteriores, hacíamos los otros ejercicios, no trabajamos con tres, sino que trabajamos con una sola? Claro, porque ahora estamos incluyendo las funciones por tramo. Las funciones por tramo son otro tipo de funciones que se van comportando. Me parece que en las primeras clases lo alcanzamos a conversar, que dijimos que, por ejemplo, los precios al detalle y los precios al por mayor. Una función funciona cuando tenemos compra de producto hasta 20 productos. Y después de 20 productos, me cobran otro precio. Por lo tanto, es otra función. Entonces, las funciones por tramo también tienen un análisis en particular. Y por eso ahora empezamos a trabajar con funciones por tramo para hacer análisis de continuidad en ciertos puntos. En la prueba y en la tarea les podría tocar una función, como dices tú, una sola, sin tramos, o les puede tocar una función por tramos. ¿Sí? ¿Se aclara? Eso, sí, pues y eso va a depender de ejemplo que usted nos pidió para menos 3. Yo tengo que ver cuál me conviene en base al número que usted me está pidiendo. O Exacto, sea, cuál es la que sirve. exacto. O sea, habría que Ya. seguir los 3 pasos, el de la imagen, los que estamos viendo ahora. Primero la imagen, después el límite, y ahí tenemos que ¿Ya? entonces seguir los pasos de acuerdo a lo que les voy a ir explicando ahora.
Ya vale, profe, gracias. ¿Se dan cuenta que justo en el -3 hay un cambio de tramo? Justo cambia el tramo cuando estamos en el -3. Es como un punto de frontera. Es como que de hasta el -3 pasa algo y después pasa otra cosa. Cuando estamos en esos casos y nos piden analizar la continuidad, y en particular haya que calcular el límite, como en este caso, necesariamente vamos a tener que calcular el límite por la izquierda y por la derecha. Eso significa, vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende a -3 desde la izquierda y el límite cuando x tiende a -3 desde la derecha. Si nosotros decimos, en algún momento nosotros hacíamos una tablita y poníamos el -3 y veíamos que se acercaba, ahí está el -3 y se acercaba desde la izquierda y el otro se acercaba desde la derecha. Si nosotros hacemos un poquito la traducción de esto, cuando hablamos de -3 desde la izquierda, significa que estoy tomando numeritos un poquitito más chicos que el -3. Y eso es bueno, para no perderse, colocarlo aquí abajito, los números un poco más chicos que el -3. Y por lo tanto, si estoy calculando el límite hacia la derecha, vamos a escribirlo bien esto, para que se vea bien. Entonces aquí estamos tomando números un poquitito más grandes que el -3. Y tendríamos entonces los límites y habría que definir cuál es el tramo a utilizar. Entonces, consulta, ¿qué tramo debo utilizar en este caso? Si son números un poco más chicos que el -3, ¿el tramo 1, el tramo 2 o el tramo 3? Tramo 3. Tramo 3 dice los x más grandes que el 3. Ese es más grande. Ya, entonces. ¿Qué tramo debería ocupar El entonces? 1. El tramo 1, porque el tramo 1 dice los números El 1. x más chicos que ese. Más grande. Denme un minuto que justo... Entonces, como tengo que ocupar el tramo 1, tengo que ocupar el tramo que se llama 3x menos 4, que ese es el tramo 1. Y saco la cuenta. ¿Cómo se resuelve ese límite? Puedo reemplazar y ver si algebraicamente es calculable. ¿Cuánto me da ahí? ¿Cuál es el resultado? Menos 13. ¿Menos 13? Veamos. Tendríamos 3 multiplicado por menos 3 y todo eso menos 4. Ese menos 3 lo voy a poner ahí en color para que nos demos cuenta de que es el numerito que estamos reemplazando. ¿Cuánto da eso? Menos 13. Eso da menos 13. Pero no se supone que tenemos que ocupar x con valores menores a -3. Ya, está bueno esa duda, saltémosla al tiro. Tenemos este límite, ¿cierto? ¿Cuántas formas tenemos para poder resolver ese límite? De las que hemos pasado al menos nosotros. Hemos pasado 3 formas. Sí. Una puede ser
por medio de una tabla, otro puede ser por medio de la gráfica y otro puede ser de manera algebraica. Como acá no me indican qué método utilizar, entonces yo les comenté que lo iba a hacer por el método algebraico. ¿Cómo se ejecuta el método algebraico? Primero podemos calcular la imagen, y si nos da un valor, ese valor es el límite. Eso lo habíamos practicado en las clases anteriores. Otro método, como el que dice Hugo, si tomamos números más chicos que el menos 3, por ejemplo, el menos 2,9, perdón, el menos 3,1, menos 3,01, menos 3,001, y así sucesivamente, ese sería el método de la tabla, y llegaríamos a la misma conclusión. O podríamos utilizar el método gráfico, y llegaríamos a la misma conclusión. En este caso yo lo estoy haciendo por el método algebraico. Y esto nos da menos 13, como dijo el compañero. Ahora, si me toca calcular el límite desde la derecha, ¿cuál es el tramo a utilizar? El tercero. El tercero son los x más grandes que el 3. Ah, el otro es menos 3. Y este es menos 3. Cuando decimos que el x es más grande que el menos 3, significa que es un poquitito más grande que el menos 3. Un poquitito más grande que el menos 3. ¿Tendría que ser el segundo? Tendríamos que ocupar el segundo. Menos 2x cuadrado más 2. Y nuevamente, lo podríamos hacer este límite por el método de la tabla, por el método gráfico o por el método algebraico. En este caso, voy a utilizar el método algebraico. Por lo tanto, podemos reemplazar y ver si es que nos da un número real. Reemplazamos, ¿y cuánto da? ¿Cuánto nos da ese valor? 20, me dio a mí. ¿20? No, ese da menos 16. Sí, miento. Sí, me equivoqué. Menos 16. Por lo tanto, tenemos la primera conclusión respecto del límite. ¿Qué podríamos decir respecto del límite, habiendo calculado el límite por la izquierda y por la derecha y habiendo obtenido esos resultados? No existe. No existe. Por lo tanto, el límite no existe. Tercero, conclusión. Tenemos que concluir respecto de lo que nos piden, que es analizar la continuidad. Si la imagen hubiese dado igual que el límite, entonces la función es continua en ese punto. Podemos ver que en esta función la imagen dio menos 16. El límite no existe. Por lo tanto, la función no es continua en ese punto que nos pidieron analizar. Y eso lo vamos a escribir. Entonces, vamos a escribir aquí. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a menos 3. Ese es el análisis de una continuidad en un punto, justo en un punto fronterizo de una función por tramo. ¿Dudas?
Consultas. Yo tengo una consulta, profe. ¿Ya? ¿Escucho, En Vicente? el menos 2x cuadrado más 2, Sí. también podríamos ocupar la función cuadrática y después ocupar la fórmula de la solución 1 y multiplicarla, o parece que era restarla por la solución 2, ¿o no? En este ¿O lo caso, ocupamos todo el siempre? método de factorizar era muy útil cuando teníamos un denominador. O sea, si esto hubiese estado dividido por alguna cosa, podríamos haber simplificado. Eso cuando tenemos problemas y nos da, por ejemplo, que no existe por el método algebraico. En este caso, como no tuvimos problema, podemos utilizarlo de manera inmediata y como no hay fracción, entonces el método de la factorización no es necesario acá. Ok, Si hubiese sido una función, por ejemplo, x cuadrado menos 9 partido por x más 3, y reemplazamos en el menos 3, nos va a dar 0 partido por 0, y en la calculadora nos va a dar que no existe. En ese caso, hay que buscar la manera de hacer una simplificación para de esa manera poder simplificar. Pero eso solamente en el caso de que tuviésemos una división. Aquí no. ok, ¿Más profe. dudas? Vamos a hacer el análisis ahora para x igual a 3. Y vamos a ir preguntando. ¿Cuál es el primer paso que hay que realizar para el análisis de la continuidad en x igual a 3? ¿Qué es lo primero que hay que calcular? La figura. No. ¿Qué es lo primero que hay que calcular? La imagen, profe. La imagen. Entonces lo primero hay que calcular la imagen. La imagen de 3. G de 3. Vamos a poner ahí. ¿A qué tramo pertenece el 3? ¿En qué tramo hay que evaluar el 3? En el último, En el último. ¿Qué dice el último? la raíz cuadrada, No, pero aquí. ¿Qué dice? que, ¿Este tramo es para quién? ¿Para qué numeritos? que x es mayor que 3. Para los x más grandes que 3. Por lo tanto, no podría utilizar ahí el 3, porque eso está guardado exclusivamente para los x más grandes que el 3. En el No para el... segundo, ¿no? ¿Cómo? En el segundo. En el segundo. Veamos el segundo aquí. ¿Se podrá reemplazar ahí el 3? Dice que 3 mayor que x. Claro, dice que esto es para los x más grandes que el menos 3, o igual al menos 3. Y acá, ¿qué dice? Para x X mayor, menor a 3. x menor a 3. ¿Y se puede reemplazar el 3 ahí? No, Tampoco. Entonces la pregunta es, ¿dónde reemplazo el 3? la primera. La primera es para los x más chicos que el menos 3. Ay, no sé, entonces. Entonces, ¿dónde lo reemplazo? Entonces, 3 no tendría imagen, pues. Exacto, entonces 3 no tendría imagen. Para esta función, el 3 no tiene imagen. Por lo tanto, imagen de 3 no existe.
No existe la imagen de 3. Si, por ejemplo, acá en la función por tramos, acá hubiese sido igual, listo, es en el tramo número 2. O si acá hubiese sido igual, listo, es en el tramo número 3. Pero no tenemos ninguna de esas dos opciones. Por lo tanto, para esta función, la imagen de 3 no existe. Profesor, esto puede pasar con el 3 o con cualquier otro número, ¿cierto? Exacto, con cualquier otro número. Con cualquier otro número. Segundo, límite. El 3 es un Profe, no punto. entendí, yo juraba, no entendí, yo pensé que era que con el ¿En cuál pensabas que era? ¿En el tramo 3? Uy, no alcancé a ver quién me estaba hablando. en el 2. No, yo, Pablo Mejía, en el 2, profe, pensé que Pablo, era. pensaba que era en el 2. Claro, es Sí. que el 2, si nosotros analizamos la información que dice acá, dice, usted puede evaluar todos los números que estén entre el -3 y el 3, puede incluir el -3, pero no puede incluir el 3. Lo repito, usted puede incluir todos los números que están entre -3 y 3, puede incluir el -3, pero no puede incluir el 3. Está prohibido. O sea que puede incluir hasta el 2,99. Pero no el 3. 2,99999 infinitas veces, pero no el 3. Y acá, desde el 3,000000000, Ah, perfecto, ahora lo entendí, profe. Y pero no el 3. la tercera opción. Y en la tercera opción, Ya, todos ahora los sí que sean más entendí, grandes profe. que el 3. Sí, ¿Sí? copiado. Bien, perfecto. Copiado. 10,4. 10,4. Entonces, veamos acá, límite. El límite, cuando x tiende a 3, desde la izquierda, y el límite cuando x tiende a 3 desde la derecha. Para este caso, ponemos el ayuda a memoria. Estos son los x un poquitito más chicos que el 3, y estos son los x un poquitito más grandes que el 3. Para el límite por la izquierda, ¿qué tramo uso? Para los x un poquito más chicos que el 3. ¿El tramo 2? El tramo 2. ¿El 1 igual o no? Es que es un poquito más chico que el 3. Entonces, Tiene que ser el 3, pues. el 3 El son tramo. para los esto es para los más grandes que el 3. Ah, Y aquí entonces estamos tiene que para ser los que primero. son un poquito más chicos que el 3, correspondería a ese tramo. Por lo tanto, correspondería a esa función. Menos 2x² más 2. Y la vamos a anotar acá. Menos 2x² más 2. Y por lo tanto, en el tercero, para los x más grandes que 3, debería ocupar el tercer tramo, que es la raíz de 5x más 241. Y empiezo a sacar la cuenta. Profesor, disculpe, dice la raíz de 5x más 24. No, ahí lo voy a escribir bien. Más 241. Ah, ya, ok. Veamos, ¿cuánto da arriba? Arriba da menos 16. Y abajo
16, ¿o no? 16. Vayan chequeando y corroborando los resultados. No existe el límite entonces. Entonces, el límite no existe. Por lo tanto, el límite no existe. O sea, acá no hay por dónde la función sea continua. No tenemos por dónde, porque la imagen no existe, el límite no existe. Entonces, conclusión, la función no es continua. No es continua en x igual a 3. Y esto lo podemos corroborar, y lo vamos a hacer. Vamos a corroborar esto de manera gráfica, para que se den cuenta, porque en la tarea también se les va a pedir trabajar con GeoGebra. Entonces, vamos a dejar registrado en la parte 2 de la clase cómo esto trabajarlo con GeoGebra, incluirlo y empezar a analizar lo mismo que estamos analizando ahora, comparar los resultados. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Entonces, nos juntamos, voy a detener el video y nos juntamos en el mismo link en un minuto más. ¿Ok?